Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, ¿qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Excelente. Y bueno, acá tenemos a Leo, que Leo es uno de esos personajes de la comunidad judía argentina que uno no sabe de dónde los conoce, ni hace cuánto los conoce, pero todos los que activamos en la comunidad judía organizada, llamémoslo de la Argentina, lo conocemos al querido Leo. Así que, Leo, un placer estar aquí. Me acuerdo, no sé, ir a las oficinas de la AMIA y verte ahí con, ¿no? Hace Con 15 Quique. años, con Quique. Más. Bueno, claro, sí, sí, más también, ¿no? Bastante. Por ahí, qué sé yo. Más o menos, más o menos. Ya Más la o menos. memoria me empieza a fallar. Sí. Y hoy lo invitamos a Leo aquí para hablar de... Estamos en la semana de Yom Ha'atzmaut. Este episodio saldrá Ujú. en la semana de un nuevo aniversario de la independencia de Israel, de un nuevo Yom Ha'atzmaut. Y vamos a hablar de la historia de Israel a través de la música, de los principales Ujú. cantautores, de algunas canciones paradigmáticas, con nada, cómo fueron influenciadas esas canciones, cómo esas canciones influenciaron tanto en Israel como en la diáspora, cuáles tuvieron éxito, cuáles no tuvieron éxito a través de la mano de Leo. Pero Leo, yo te conozco, pero tampoco estoy muy updated de qué es lo que estás haciendo en tu vida ahora y todo tu recorrido comunitario. Y hay gente que nos está escuchando que quizás te ve por primera vez. Entonces, antes de empezar con la música de Israel y la historia a través de la música de Israel, contanos brevemente quién es Leo Naidorf, cuál fue tu recorrido comunitario y qué es lo que haces actualmente. Bueno, a ver, como vos dijiste, soy una persona que creció, soy un producto de la comunidad judía organizada, he hecho toda mi secuencia educativa, salvo la universitaria, que dicho sea de paso, tampoco hay formación universitaria judía en nuestros lados del mundo, pero bueno, la he hecho en la comunidad y he trabajado la mayor parte de mi vida laboral en ámbitos comunitarios, muchísimos años en tema de juventud, juventud universitaria, young adults sería en inglés, otro tanto importante en temas culturales. El último tiempo, los últimos pocos años, estoy trabajando en el tema de Aliá, representando al Keren la Yedidut en Argentina, muy fuertemente con ese tema, incluso creció de un modo abismal, pero bueno, no es tampoco exactamente el tema de la charla de hoy. Sí, digamos que yendo al punto este de lo musical y los recuerdos en común de años pasados, efectivamente en esa tarea que hacíamos con Quique Grimberg, con Enrique Grimberg, en temas de juventud, teníamos la presunción de que la actividad cultural era muy importante para encontrar puntos de vinculación entre en ese momento los jóvenes judíos y lo que era particularmente Israel, que ese era un poco nuestro trabajo, ¿sí? Era vincular a la juventud con la temática de Israel en un momento de la vida de entre los 18, 25 años, 30 años, donde es particularmente donde la gente desconecta un poco de esa agenda y entra en otros asuntos más laborales, familiares, etc. Y encontramos que la cultura era un canal fértil. Y ahí después entraron las inquietudes personales, ¿sí? A mí me interesaba mucho el tema de la música. Sin formación no tengo formación. En el tema musical puntualmente. Pero lo que sí me interesaba, y es un poco lo que vamos a tratar de compartir hoy, era qué puertas de entrada brindaba la música israelí, que también es un concepto medio vago que entendemos por música israelí, pero bueno, vamos a decir la música popular israelí, qué puertas de entrada brindaba a entender un poco más su historia, su sociedad, sus conflictos, sus matices, y encontré que era muy fértil. De hecho, yo me y pensaba, por ejemplo, ahora en estos días pasó 40 años de la Guerra de Malvinas, entonces hubo como muchas notas periodísticas alrededor de el rol que jugó el rock nacional en esa época y las cruces, pero son muy contados los momentos históricos de Argentina que están asociados a una música, a un cantante, a una canción. A veces sucede que hay canciones ex post, ¿sí? Digamos que se evoca alguna situación del pasado y se vincula desde ahí. En cambio, en Israel la relación es medio punto a punto, ¿sí? Yo tenía un profesor en la universidad que decía,
la idea de cultura como reflejo no existe, o sea que lo que está contando o narrando un artista a través de su obra, sea música o la obra que fuera, decir que eso es un reflejo de lo que pasaba, no es así. Pero es una expresión, es un emergente y te permite, como te decía antes, abrir la puerta. En ese sentido, yo cuando me ha salido dar charlas, actividades sobre este tema, ahora justo también daré otra, arranco de lo que es el poeta nacional de Israel. ¿Sí? El poeta nacional de Israel, que dio nombres a muchos colegios aquí, es Haim Nachman Bialik, nacido en Odessa, ahora que estamos en conflicto en esa zona vuelve a salir este nombre, emigrado a Israel, uno de los fundadores de las instituciones culturales más importantes de Israel, por ejemplo la Universidad Hebrea de Jerusalén, es uno de los fundadores, Bialik. Pero bueno, él emigra en esa corriente migratoria de finales del siglo XIX, principios del XX, antes de que llegara lo que en historiografía judía se llama la segunda Aliá, que es la corriente migratoria que llegó entre la Primera Guerra Mundial y la posguerra, que nutrió ideológicamente al armado del país. Pero hubo una Aliá anterior que sentó bases más que nada culturales. ¿Sí? Y Bialik es un ícono de esa época. Y entre tantos poemas, muchos de ellos fueron musicalizados no contemporáneamente, sino a posteriori, pero también es otra cosa muy interesante. ¿Sí? Hay una relación muy cruzada entre la poesía israelí y la música. ¿Sí? Hay muchas versiones musicalizadas de poesía israelí. Y entonces hay una canción que se llama Shir la Abodá Bela Melajá. ¿Sí? Vos, Uri, que estás en el plano rabínico, me ayudarás. Sí, Abodá y Melajá, creo que Bialik lo entendía, digamos, de vuelta, lo que tiene Bialik porque Bialik también hizo este paso del mundo judío tradicional, observante y demás, a un judaísmo más cultural israelí, digamos, como proyecto de país. Entonces, creo que en ese shir que lo conozco, la utilización de tanto abodá como melajá, normalmente en la tradición rabínica entendemos como abodá, se entiende como abodá shebalev, el trabajo del corazón, ¿no? La espiritualidad, el rezo y demás, pero en realidad abodá literalmente es trabajo, y melajá se entiende como las tareas prohibidas en Shabbat. Normalmente decimos que melajá está prohibido en Shabbat, no sé, prender fuego, mover un objeto en un dominio público, lo que fuese, pero la reutilización de melajá como simplemente una tarea de manos a la obra, ¿no? Exacto. Sí, yo te diría que de esas dos palabras, y está buenísimo porque hay un juego de palabras yo creo que intencional, a pesar de que con el tiempo fue pensándose más esa relación, esa ambivalencia. Melajá todavía es una palabra que se puede asociar bastante a acepciones religiosas. Abodá claramente es una palabra casi laica, para los que no están alrededor del mundo religioso. Y aparte entender que detrás de la concepción fundante del Estado de Israel, el tema del trabajo era central, porque había un prototipo, y esto es un eje que vamos a ir recorriendo en distintos momentos, hay un eje que es la creación del nuevo hombre hebreo. ¿Sí? El Estado de Israel no era solamente el refugio de los judíos perseguidos, bueno, en fin, digamos, sino que además era la idea de plasmar un montón de corrientes ideológicas que estaban muy fuertes en el siglo XIX, desde las nacionalistas hasta las socialistas, hasta las liberales. Bueno, finalmente hay una amalgama de todo eso y también tensiones entre esas visiones, pero claramente el tema del trabajo, el trabajo de la tierra en un primer momento, pero el trabajo como motor, la idea del judío, despegar al judío de una idea instalada en el imaginario especialmente antisemita, pero del judío como trabajador financiero, comerciante, digamos, que no produce, a ser una persona que produce valor. Entonces, es muy importante esta palabra. Y ese poema de Bialik juega también porque dice, bueno, ¿a quién agradeceremos por el pan? ¿A quién agradeceremos por la tierra? ¿A quién agradeceremos? Bueno, en fin, por todo esto que nos está sucediendo al trabajo y la labor.
Y en esa fórmula recurrente en cada uno de las estrofas, casi, como diríamos hoy, no sé, el lunfardo porteño diría, te la deja picando, porque claramente la respuesta es la divinidad, ¿no? O sea, ¿a quién agradeceremos? Claramente Sí. agradecemos a Dios, En el ¿sí? mundo judío tradicional, las brajot es a Dios, no es... La respuesta es a Dios. Ahora, cuando decís al trabajo y la labor, ahí es el juego entre, sí, un poco le agradecemos a Dios, pero un poco a nosotros, a que nos arremangamos y vinimos acá a construir, ¿sí? Libnot u leibanot, construir y ser construidos, ¿no? Ahora vamos después a retomar ese tema. Entonces, bueno, esta canción que popularizó años más tarde Yoram Gaon, es una canción que yo creo que también marca un corte y decir, a partir de ahora, yo en términos nietzscheanos diría que Bielik mató a Dios, ¿no? Entonces digo, a partir de ahora somos nosotros. Dejemos de creer que nuestro destino está en manos del Dios celestial, está acá. Lo que hagamos es lo que va a pasar. Que también, Leo, si puedo sumar en esta conversación, creo que esto que vos planteabas, que la creación del Estado de Israel no es un refugio para que los judíos estén protegidos de los antisemitas, de los pogrom, de las persecuciones, pero también esta construcción de este nuevo judío, ¿no? Esta construcción de este nuevo Israel. Es casi una concepción nueva teológica, ideológica, es la reconstrucción de un nuevo modelo de judío que tenía que ver con la fuerza, ¿no? Si vos ves las estampillas de aquella época y demás, se Muy parece soviético, ¿no? muy soviético, era copy-paste soviético, cambiabas las letras en cirílico por hebreo y era lo mismo, ¿no? La construcción de un hombre nuevo a través de su propio labor y esto también frente a la oposición teológica fuerte del mundo ultraortodoxo en aquel momento tenía que ver con que este destino, esta construcción del nuevo Israel iba a venir por las manos divinas, ¿no? Y creo que esta respuesta cultural, secular, tenía que ver, no, ya esperamos 2000 años. Que Dios venga a reconstruir el templo, que Dios venga a darnos el Mashiach, el descendiente de David, ahora tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo esto es una respuesta a esos tiempos, ¿no? Y estos judíos que vivían entre diferentes mundos, en Europa principalmente, y llevándolos a Israel con esta idea, bueno, ya esperamos demasiado que Dios haga su parte, ahora nosotros podemos construirlo, ¿no? Exacto, y esta concepción laica incluso atraviesa a los sectores religiosos sionistas, ¿sí? Porque también los hubo, y muy importantes, sectores religiosos sionistas, que aún sosteniendo la fe y como parte del proyecto central de Israel, entendían que esta concepción laica del hombre como centro y motor del proyecto sionista era clave. Y ahí vamos a retomar esto porque esto que suena muy bien también es problemático. Porque cuando decimos el nuevo hombre sionista, deberíamos como bajarlo a fisonomía. ¿Quién es y cómo es ese nuevo hombre sionista? ¿A quiénes representa y a quiénes no? ¿No? Pero eso es una cosa que va a venir más Una tarde. ventana que Una vamos a ventana que va abrir. a venir más tarde. En principio lo que viene, mencionamos entonces al poeta nacional, al fundador del hebreo, ¿sí? Del hebreo moderno, uno de los fundadores. Viene toda una época hablábamos de la segunda aliá, la tercera aliá, que es un poco los que llegan huyendo de la pobreza, especialmente de Europa del Este, sumado a los que llegan huyendo del nazismo, más los que, digamos, de todo ese amalgama, donde ya en Europa había un desarrollo importante, institucional, alrededor del proyecto sionista. Un poco el eje de esa etapa preestatal está bastante liderada, incluso simbólicamente, por los grupos paramilitares. Estamos hablando, el más icónico de todos, el Palmaj, el más icónico, pero no el único. ¿Sí? Estaba la Ganá, que era incluso el más oficial, entre comillas, el Etzel, el Lehi, cada uno también con ideologías por detrás, que estaban en esa lucha, digamos. Hoy tenemos como más asociados los enfrentamientos a la población árabe palestina, pero la realidad es que el enemigo en ese momento eran los ingleses.
Y en todo caso los pobladores eran más tensiones así, escaramuzas, digamos, hasta determinado momento que se organizan y entran Alemania nazi entra también a jugar en ese, no importa, bueno, no Sí, vamos con a el meter mufti de Jerusalén, con el digamos. mufti, exactamente, el mufti se alía con Hitler y entra en otra etapa esa tensión. Y el Palmaj, como les decía, como te decía, es más que un grupo paramilitar, es una forma de vida, una forma de ver la vida. Gran parte de los principales líderes del futuro Estado de Israel salen de ahí. Quizás el que más conozcamos todos es Yitzhak Rabin, pero podríamos hablar de Yigal Allon, podríamos hablar de Moshe Dayan y tantos otros. Y eso también tiene una expresión musical. Vos fíjate que en hebreo cuando se segmentan, se agrupan canciones, hay un concepto que es Shirei Palmaj, ¿sí? Canciones del Palmaj. Muchas tienen una rítmica un poco militar. Y tienen, A Palmaj, creo que es claro, la ese única es que sé. como el himno, El claro, ese himno. es el himno del Palmaj, pero después hay canciones que hablan de amor, muchas hablan de amor, y otras tantas pueden hablar también de la tierra, de ciertas cuestiones geográficas de Israel, ciertos recorridos. Lo que son es que son prefigurativas. Son canciones que lo que tienen el propósito es moldear una sociedad, moldear un horizonte para esa sociedad. No es necesario, parece que están describiendo algo que están pasando, pero en realidad están contando lo que quieren que pase. Y siempre hay una relación, viste, como pasa también en el Tanaj, de ambivalencia. Pienso, viste, en Shir Hashirim, Shir Hashirim, sí, ¿no? El Cantar de los Cantares, sí. Sí. En esta ambivalencia, esta cosa metafórica del amor de pareja, pero el amor también a la tierra y el amor al pueblo. Y hay como todo un juego así. Y todo ese periodo se va a extender incluso bastante de la década del 50. ¿Sí? Incluso ya creado el Estado de Israel, hay como todo un proyecto cultural prefigurativo. ¿Sí? Y pienso, por ejemplo, en una canción que estaba escuchando hace poco, porque estaba escribiendo un artículo sobre el tema, una canción de Haim Heffer, ya estamos hablando de un poeta más moderno, más de esa camada, que escribió una canción que se llama Ulo Yada et Shma, ¿sí? Él no sabía su nombre y cuenta un muchacho que estaba con su unidad militar, y estaban ahí sentados, descansando, y pasó una chica, y se quedaron charlando, qué sé yo, y la chica después se fue y se olvidó de preguntarle el nombre. Y después se reencontraron y se vuelve a olvidar de preguntarle el nombre. Pero digamos, es esa forma de amor, ¿no? ¿Viste? Te tengo y no te tengo, y estamos ahí. Casi utópica. Y empiezan a surgir artistas. Y entonces ahí también hablamos de un otro tema, que es, cuando se crea el Estado de Israel, se crea el Ejército de Defensa de Israel, que es básicamente la unión de todos estos grupos paramilitares en un único A la fuerza, ejército. digamos. Eso es para otro episodio, pero a la fuerza. La fuerza a la fuerza, las dos Claro. cosas. Pero el ejército, aún al día de hoy, es mucho más que la fuerza militar del Estado de Israel. Es una institución que cohesiona al Estado de Israel, que une, que proyecta, que abraza. Y eso también tiene una expresión cultural, porque las bandas del ejército de Israel no son las bandas que nosotros reconocemos acá, que tocan las marchas militares, también existen, ¿no? Pero digamos, básicamente no es eso, básicamente son grupos pop, grupos que cantan canciones y tienen coreografías armadas, y son los que instalan las canciones. O sea, vos pensás que durante muchos años el que instalaba las canciones en el ranking musical era el ejército. No solamente porque tenía los grupos musicales y porque los artistas surgían de sus filas, sino porque tenía las radios. Eso, es decir, eso es algo para que el que no vive en Israel o que no conoce la cultura israelí, le costaría mucho, no sé qué otro país del mundo, la radio más popular de todo Israel, y que digo, no sé el porcentaje, quizás vos lo tenés, pero es una radio del 80, el 90, te subís a cualquier lado
Galgalat. La AM, Galei Tzahal, y la FM Galgalax, las dos son por lo menos las más escuchadas, y las que Son del ejército, digamos. obviamente instalan agenda también, pero instalan también cultura, ¿sí? Instalan canciones. Leo, entonces, sí. Si me permitís, ¿no? Algo de lo que estás diciendo es como que me hace hacer énfasis en esta idea en que Israel se creó no solo como un país, sino como un proyecto cultural. No, digamos, no soy un experto en la historia y en la génesis de muchos de los países, ¿no? Pero muchos países se crearon por conflictos bélicos, conflictos entre diferentes potencias internas, grupos en cuestión y demás, pero en la génesis, en los primeros años del Estado de Israel y hasta nuestros días, hay como un proyecto cultural del país que yo siendo argentino, habiendo vivido prácticamente toda mi vida en la Argentina, y no sé cómo lo sentís vos, y creo que algo hiciste referencia, no sentimos ese proyecto cultural. Quizás en otro momento, no sé, en los años 30, en los años 40, a comienzo del siglo XX, la Argentina también tenía un proyecto cultural que venía desde las instituciones centrales, ¿no? Este argentino, este mix de culturas y demás. Y ¿no? Piensen, los invito a pensar en los países que nos están escuchando y viendo, es en cuántos de sus países se siente esa fuerza cultural que trata de generar unicidad, que trata de generar cohesión, ideas en común, proyectos y sentimiento de nacionalismo como en Israel, ¿no? Digamos, y esto que decías de la música, ¿no? Y yo antes pensaba, la tradición judía siempre nos hermanó la música litúrgica, ¿no? Digamos, durante generaciones la música sinagogal nos hermanaba, no importa en el lugar del mundo que estés, ese piyut, ese poema litúrgico. Fíjate que mira, ahora hace pocos días, esta semana o la semana pasada, David Drosa, que es uno de los artistas más icónicos de Israel, sacó un disco entero de canciones de Shabbat, reversionadas por él, que se llama Tefilá. Claro, pero imagínate, mirá qué nivel de vigencia que tiene eso. Claro, pero, un artista del rock israelí se dedica a esto. Claro, pero ahí quería decir dos cosas que me llaman la atención, Leo, y que quizás vos puedas profundizar desde tu conocimiento. Lo primero es también un cambio paradigmático que durante 2000 años el 99.9% de las canciones y poemas estaban dedicados a Dios, eran loas a Dios. ¿No? Ahora el lugar cae, pero también es interesante, quizás podemos hablar del resurgimiento de artistas ortodoxos modernos y Jay Rivo, ¿no? Que Jay Rivo, digamos... No solo ortodoxos, hay una vuelta a la espiritualidad. Yo lo voy a poner en un plano más amplio de espiritualidad, no solamente del sentido religioso ortodoxo, sino de espiritualidad. Pero efectivamente yo por eso arranqué con este poema de Bialik, porque el proyecto cultural en ese momento requería correr a Dios de la escena. Suspendamos un poco este tema o pongámoslo en las sinagogas, démosle el lugar que corresponde a esto, pero no en el centro de la escena. Entonces, prefiguremos este nuevo hombre hebreo, prefiguremos un país, etc. Todo eso, hasta mediados de los 50, va un poco así. ¿Tenemos alguna canción, perdón, Leo, que te interrumpo, pero me gusta la gente que sabe para poder preguntarle y aprender? ¿Tenemos alguna canción de los años preestatales o de la década del 50 que todavía sigan rememberando en la diáspora o en Israel? Que también creo que es otro tema que tenemos que hablar, ¿no? Que es muy linda, incluso hay una versión más moderna, de medio bossa, viste que hay todo, bossa, no sé cuál, que es Kalaniot. Kalaniot, que la popularizó Yoyana Damari. Kalaniot. Bueno, no importa. Ya sé cuál es. Sí. Es un tema muy clásico que superó la barrera de los años, que incluso se puede escuchar con cierta actualidad hoy en día. Y creo que otro de los temas, quiero tirar ventanas para que abras y cierres en un momento. Después podemos agarrar esto que llamamos Sherei Palmaj, y puede entrar Tsena. Ok, bueno, esa es una, por ejemplo, para la gente. Tsena, digamos, Tsena. Claro, que Tsena, que tiene incluso una rítmica medio militar, es eso, son los soldados que vienen y las chicas preparando la comida, y es eso. Es toda esa épica también medio kibutziana. Después, qué sé yo, van a venir un poco más tarde temas como Shibolet Basadé, ¿sí? En fin. Mucho. Pero estaría bueno, Leo, que cuando yo además, nos tires no ejemplos. Yo bailé muchos años Ricudim, no lo conté. Eso sabía, no te expuse, pero sabía.
Lo reivindico y digo, pero además hay un cruce también entre los bailes folclóricos israelíes y cómo hay algo que que se llama, ¿viste?, la recepción, que es cómo después un tema pasa de un lugar a otro y por qué. Y efectivamente, Rekudim, los Rekudeyam, fueron un canal de circulación y muchas veces había una creencia de los que les gustaba Rekudim Maca que esa era la música que se escuchaba en Israel. Y no, es la música que pasó acá, no sé, que llegó. Es como los que bailan tango, sos argentino, venís a otro lugar del mundo y dices, ¿bailás tango? Porque se popularizó el tango y no conozco ningún argentino debajo de los 50 que baile tango. Exacto. Y otro lugar de difusión muy importante, te diría, Rekudim, las escuelas judías y el púlpito del movimiento conservador. El púlpito, ¿viste? La canción antes de la prédica, siempre te instala canciones. O al final, en una época había una pasión por Uf Gozal. A mí me agarró como ya, me sale herpes, escucho Uf Gozal, pero ya no aguanto más esa canción. Pero sirve para el bar mitzvah, para cuando los chicos terminan la primaria, sirve para todo. Ese es como un comodín, Shirla Shalom, Uf Gozal. Pero ¿sabes lo que pasa con eso también? Que es interesante, se vuelven atemporales y se descontextualizan o se recontextualizan. Y está bueno indagar un poco de dónde viene, qué pasó. Entonces, bueno, te decía, después de los años 60 aparece lo que se llama el nuevo folclore israelí. El ícono principal, Naomi Shemer, ¿sí? La creadora de la canción más conocida de Naomi Shemer es Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, la canción que la volvió también ella más popular, pero autora de las canciones más conocidas. Para la misma época, un poquito más tarde, va a venir Ehud Manor, Otire, Kamat, todo ese tipo de canciones. Populares, muy escolares también en un punto. Y eso vos sabés que va a tener un paralelismo en Latinoamérica con el nuevo folclore latinoamericano. Vos fíjate el cruce, que una de las canciones más populares de esa época es una canción que se llama Erev Shel Shoshanim, ¿sí? Erev Shel Shoshanim. Bueno, esa es una canción que en Israel la popularizaron dos pares de dúos, Aparvarim y Adudaim, eran los tipos que iban con guitarra, ¿viste? Así, era espectacular, eso andaba. Pimpinela. Sí, como los Víctor Heredia, ¿viste? De Israel. Y Erev Shel Shoshanim, si vos lo buscás en YouTube, lo encontrás, hay una versión grabada por Víctor Jara y los Quilapayún, ¿sí? En Chile. ¿Ves? ¿Qué tiene que ver? Y yo indagando encontré que efectivamente en los años 60, preguerra de los 6 días, para la izquierda latinoamericana, Israel era un faro. El conflicto empezó en la guerra de los 6 días. Ahí empieza la génesis de donde la izquierda latinoamericana se distancia, y bueno, ahí empieza otra historia. Quiero tirar un dato, que no sé si lo sabés, Leo. Vos que decías que en el movimiento conservador estaba ¿cómo lo llamaban? Shiravet Zibur, ¿no? Muchas comunidades Shiravet Zibur, justo antes de la prédica, una canción del tema, del momento, del mes, de lo que fuese. Pero hay una Keilah, que es Keilat Zion, si no me equivoco, en Jerusalén, no sé si estuviste, que es una rabina muy, muy buena, Tamar Elad, que es una rabina del movimiento conservador, pero antes de empezar el Kabbalat Shabbat, ella hace Tefilat Eretz Israelí, la llama ella. Y pone Erev Shel Shoshanim, y la otra, Emek, no es Emek Tabaja, es la de Israeli, Emek Israel. La canción Emek Israel. Shira Emek. Sí. Pone 2 o 3 canciones muy populares de Israel de ese momento que se forja, y vos ves a todos los israelíes emocionándose como uno se puede emocionar con el Ejad Odi. Y Erev Shoshanim y Shirla Emek son parte de ese Shirón. Bueno, en esa época, en los 60, que te decía, es más folclórico, los paisajes, salvo la excepción de Jerusalén Shel Zahav, Jerusalén de Oro, que también cumple una función simbólica importante, especialmente hacia el exterior, hacia el judaísmo de la diáspora, ¿no? Organiza mucho la solidaridad con Israel, esa canción. En general los motivos son más rurales, el paisaje kibutziano, el norte, el Galil, el lago Tiberíades, todo gira alrededor un poco de eso. Empiezan a recuperar poesías de Rachel, la poetisa, en fin, todo ese tipo de prosa que va alrededor de
los motivos del folclore, ¿no? Que porque acá también el folclore es más rural, el campo, ¿no? Entonces ahí se van como hermanando esas culturas. Fíjate que después en Israel se graba en hebreo Alfonsina y el mar, hay como toda también una versión en hebreo. Mati Caspi, que es un artista muy conocido, hace un disco de folclore latinoamericano en hebreo, ¿sí? A principios de los 70. Hay como un diálogo interesante ahí. Después hace uno de música popular brasilera, ¿sí? Toda esa época de Jorge Ben y qué sé yo, esos artistas del carnaval de Brasil. Entonces, decíamos, hasta los 60, en los 60 esta época así más de folclórica, y en los 70, sí, ya en 1967, que es la Guerra de los 6 días, dije, así como explota la canción Jerusalén de Oro, por lo bajo sucede otra canción que le roba la melodía, explícitamente se la roba, y le cambia la letra, y se llama Jerusalén de Hierro. Es una canción que escribió Meir Ariel, que formó parte en la Guerra de los 6 días de la unidad de los paracaidistas, muy icónica porque es la unidad que Reconquista el Cota. liberó, lo que quieran, la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, y esa canción, básicamente lo que dice es, che, está buenísimo, estamos acá, por fin volvimos, pero acá hay sangre y balas. ¿Sí? Acá murieron compañeros. Reflexionemos. Reflexionemos al destino que estamos tomando como nación y el precio que estamos pagando por estos sueños. ¿Sí? Y la canción termina, dice, Jerusalén de oro, de hierro y de piedra, ojalá que en tus muros reine la paz. ¿No? A partir de ahora, llegamos acá, ya llegamos. Vayamos para otro lado, porque se va a complicar el asunto. Sí, quizás también ese 67, con estas canciones populares que hasta ese momento era forjar este nuevo Israel, este nuevo destino, este nuevo hombre, este nuevo sabre y demás, era todo ese periodo romántico, ¿no? Idílico. Exacto. Y en el 67 comienza a haber como un cachetazo, guerra. ¿Sabes cómo se llama ese periodo romántico? Tiene un nombre. En el cancionero israelí se llama Shirei Eretz Israel Ayafá Beatová. Canciones de esa tierra linda y buena de Israel. Eretz Abad Harabut Bash, esa, digamos, como la describe la Torah, esa tierra que emana leche y miel. Congelamos esta imagen, proyectamos esa imagen y hasta nos creemos esa imagen. Sí. Pero como te decía, en esta canción, que obviamente, por todo lo que te comentaba de cómo funciona el aparato discográfico y radial en Israel, todavía no había llegado la tele. Pensá que los Beatles quisieron llegar en los 60 y no pudieron. Aparecía como una crítica medio de costado. Esa crítica que aparece de costado, después de la guerra de Yom Kippur, estalla. Y ahí hay un quiebre total. Pues fíjate que hay una cosa muy loca en Israel, en esto de narrar épocas a través de las canciones, que vos sabés que hay discos de las guerras. Está el disco de la guerra de los 6 días, el disco de la guerra de Pero que es una compañía discográfica, toma las canciones más populares alrededor de esa guerra y las... Exacto, canciones icónicas, muchas celebratorias, algunas de estas que nosotros el día contamos, por ahí no todos saben, que el día previo al día de la independencia de Israel es el día del recuerdo de los caídos, entonces también las canciones, muchas tienen que ver con eso, con evocar al compañero caído, etc. Sí. No, algo, perdón que te interrumpa, Leo, pero algo que decías recién me hacía evocar a otra canción, y creo que también es interesante. Digamos, hay muchas ventanas que se pueden abrir, casi episodios enteros, de reversiones de artistas israelíes, de canciones populares, tanto como esta Jerusalén de Hierro, que también estoy recordando el Had Gadya de Java Alberstein. Sí. Que también, no creo que es de los 90, ¿no? No, de ahí, de los años 70. De los años, bueno, lo mismo, ¿no? Que Had Gadya... Empieza como a decir esto, pues no, uno se va matando al otro y ¿cuándo termina esto, no? ¿Cuándo termina este ciclo de matanzas? Pero es maravilloso, una canción popular que cantamos todos en el Ser de Pesas, que tiene todo un sentido diferente, como es retomado para de vuelta instalar una crítica cultural desde nuestra propia cultura.
¿no? Exacto, y De esa una canción canción, esa súper popular versión, que es muy fuerte, ¿no? Les pido a todos que la busquen, ¿no? Java Alberstein, Hak Gatia, la busquen en YouTube, y el que está acostumbrado a esta canción empieza igual que la que cantamos siempre empieza, pero después cambia, ¿no? Es muy interesante esa ese canción, juego. incluso una compañía muy conocida de danza contemporánea israelí, que se llama Batsheva, de Tel Aviv, hizo una versión coreográfica, que de hecho hace pocos años salió una película israelí sobre el episodio de Entebbe, ¿sí? De Rescate en Entebbe, hicieron una versión, para el que le guste también la danza, pero muy interesante. Entonces, decía, ¿por qué el 73 hay un quiebre? Porque había un ciclo de guerras y de conflictos que ya la sociedad israelí dejaba de naturalizar. Dicen, che, espera, parece que hay algo que estamos manejando mal. Y entonces, por ejemplo, en las canciones de 1973 de la guerra de Yom Kippur, vos sabés que incluso hubo un juicio político, una investigación que investigó a Golda Meir, que era la primera ministra, terminó renunciando Golda Meir, porque hubo muchas críticas a cómo manejó esa guerra, la guerra donde murió mayor cantidad de soldados del lado de Israel, y también, diríamos, casi la última guerra convencional que tuvo Israel. También contra otro ejército convencional, otros. Y entonces aparecen varias cosas. Por un lado, en el mainstream aparece una canción como Amir Hamá Ahroná, ¿sí? En la voz de Yoram Gaon, un cantante del consenso, dice, yo te prometo, mi querida niña, que esta será la última guerra. En nombre de los tanquistas, en nombre de mis compañeros caídos, en nombre de los niños, yo te prometo que esta será la última guerra. 25 años después, sale la canción Invierno del 73, Joref Shivim Beyalosh, y dice, ustedes nos habían prometido que esa iba a ser la última guerra, y acá estamos parados con uniforme, casco y un arma en la mano. Dice, no les, va, no les vamos a decir nada, simplemente queríamos que recuerden esta promesa. Cada vez que la recuerdo me emociona mucho. Y aparece por otro lado otra corriente, que es la de la crítica menos lavada, y yo tomo como bandera ahí a un joven poeta, Jonathan Geffen. Jonathan Geffen era de la familia de Moshe Dayan, ¿sí? Ícono militar por antonomasia de Israel, y además con una carrera militar importante él mismo, ¿sí? Pero termina la guerra y el tipo, un poco influenciado por los comienzos del stand-up en Estados Unidos, un poco influenciado, vos hablabas de la canción que va llegando, por Bob Dylan, mucho de lo que estaba haciendo Bob Dylan, él lo trae, incluso lo traduce al hebreo, y sale de gira con espectáculos de stand-up y canciones. Y una canción muy icónica de esas giras, hay 2 o 3 muy importantes. Una se llama Yahol Liot Yesenigmar. Puede ser que aquello terminó. Y lo que él va haciendo en esa canción de 1973 es recorrer todos los motivos de lo que hablábamos antes. Bialik, Trumpeldor, los pantanos desecados, los bailes en ronda, todo ese universo Terminó. cultural que fundó. El dato sería también que Jonathan Geffen nació unos meses antes de la creación del Estado. Y la canción dice así, dicen que todo era feliz antes de que yo naciera, que todo era maravilloso, que llegamos acá a esta tierra para construir y ser construidos, Libnot u Libanot. Dice, pero cuando yo llegué no vi nada de esto. Puede ser que aquello terminó. Y en realidad lo que está poniendo son 2 cosas. Puede ser que terminó, y terminó una época, o puede ser que nunca existió. Y ahí entramos en la cuestión de los mitos nacionales. Sí, que vos estudiaste ciencias políticas, sabés que los mitos fundantes de las naciones tienen un poco esos relatos, ¿verdad? No del todo verdad, no del todo mentira. Y él dice, bueno, ya está, hasta acá. A partir de ahora, realismo al mango. Basta. Entonces esta época ya terminó. Y empieza una época muy crítica.
a todo nivel. Una es esa, ¿sí? La corriente política intelectual telavivense. Va a salir otra canción que la conocemos mucho, creo, que se llama Yetov, ¿sí? Todo estará bien, que Jonathan Geffen escribe Yetov, escribe en 1978 con motivo de la visita de Anwar el Sadat para lo que sería el Tratado de Paz entre Israel y Egipto. Y en esta cuestión también de, sí, bueno, qué sé yo, hay una esperanza, vamos firmando la paz con Egipto, hay una esperanza, pero tampoco ya a esta altura ya no somos inocentes, tampoco creemos que llegamos al final de todo esto. Esa es un poco más melancólica, pero empieza una crítica mucho más directa y abierta. Pero por otro lado, hablamos del nuevo hombre hebreo. Y si Jonathan Geffen te dice, che, mirá que esto ya fue, otros te dicen, che, el hombre hebreo no es polaco, de tez blanca, ¿Dónde están los Mizrahim? ¿Y socialista? ¿Y dónde estamos nosotros? Que somos pobres, orientales, nadie habla de nosotros no nos dejan hablar tampoco a nosotros. Estamos hablando de la década del 70, donde Israel empieza la corriente de las Panteras Negras, la versión israelí de las Panteras Negras, movimiento político fuertísimo de reivindicación de los derechos orientales. Que si bien estamos hablando de música, o quizás otro episodio, no sé si contigo, Leo, con algún otro experto de la parte más visual, ¿no? Y de las películas y de las series, esta última serie que salió el año pasado en Amazon, ¿era? En HBO, la de la guerra del 73. Ayúdame. No la vi. Kippur, ¿no? Se llama... ¿no? Sí, The Valley of Tears, creo que es en inglés. Valley of Tears. Valley of Tears, que también se muestra bien este conflicto de las panteras negras, ¿sí? De las panteras negras en Israel como combatientes que los querían mandar a luchar contra el enemigo sirio, ¿sí? En realidad ellos decían que el enemigo interno eran los Ashkenazim que gobernaban en Israel. Entonces se decía, los Ashkenazim me mandan a mí, a un joven de origen creo que marroquí, a luchar eso, pero me discriminan en Jerusalén. Acá no puedo acceder al trabajo, a la universidad, lo que quiero. Bueno, es muy interesante eso, ¿no? Todo esto genera un quiebre. En el año 77 se quiebra la hegemonía del liderazgo que dio forma al Estado de Israel, que era el liderazgo laborista, centro-izquierda, como quieran llamarlo, y asume Menachem Begin. Pero Menachem Begin no asume solamente con su historia de luchador más combatiente, más, si se quiere, de derecha, no sé cómo quieren llamar, y además ciertas corrientes, cierto pensamiento más liberal, sino que sube con la agenda de reivindicar a la población mizrahi. Y eso musicalmente tiene una expresión en un héroe de la música israelí, que aparte uno no tiene que proyectar en otras culturas la lógica de la propia. Porque en la lógica occidental, reivindicar implica salir con una canción de protesta. Y en la cultura oriental es cantar, ser feliz, déjame ser feliz. Eso es lo que necesito, que me deje ser feliz. Y ya es Zohar Argov, ¿sí? Peraj Begani, empieza a salir una especie de pop oriental, ¿sí? Con un estilo gutural muy sefaradí, con melodías e instrumentos muy orientales, pero con un ritmo también bastante pop, entran los instrumentos eléctricos. Zohar Argov va a abrir un universo. Muere joven, también un poco víctima de las adicciones, pero bueno, lo cual acrecentó un poco su figura, pero digamos empieza otra etapa para la música israelí. Hoy a nadie se le ocurriría en Israel desconocer que la música oriental, la música mizrahi, es la parte central. Pero bueno, saltemos en el tiempo para no detenernos mucho. En los 80, también hablamos de las guerras. En el 82 empieza lo que se llama la guerra del Líbano, la campaña Paz para la Galilea. Si vos recordás, Uri, hay una película que ganó un Oscar, incluso se llamó Vals con Bashir. Muy resumidamente, la guerra del Líbano, por ahí, si no vendrá Kevin Levine y me corregirá, la guerra del Líbano básicamente Israel se mete en un conflicto interno entre libaneses cristianos y musulmanes. Se mete porque también representa un peligro para su frontera norte.
y se mete a combatir con los cristianos, con un episodio muy, muy oscuro, que es lo de Sabri Yatila, en fin. Que acá hay una canción de Alberto Cortés sobre Sabri Yatila, muy interesante. Pero bueno, esa guerra también generó como mucha cosa, pero en vez de generar crítica en la música israelí, generó ahogo. La generación del 80 de Israel es: necesito ir a bailar hasta las 4 de la mañana y tomarme 300.000 cervezas y 200.000 vodkas para olvidarme que esto está sucediendo. Necesito saber que esto no está sucediendo. Pero sé que mañana a las 7 de la mañana voy a estar con el fusil ahí parado y voy a hacer honor a mi responsabilidad y mi compromiso. Pero necesito saber que esto no está pasando. Una válvula de escape, ¿no? La música como válvula de escape. De ahí aparece Mashina, ahí aparece Tislam, ahí aparece Benzín con Yuda Poliker, y aparece un reversionado Shlomo Artzi. Shlomo Artzi, que en los 70 era un cantante de balada, bastante errático, la había pegado al principio con alguna canción que entró al Festival de Eurovisión. Eso también es importante. Israel gana a fines de los 70, en 79, la ¿no? edición 77 y 79 ganan los festivales Eurovisión. Y eso te quería hablar. No sé si la puerta la querés abrir. Abba Nivio Boebeb y Aleluya. Y Aleluya. Aleluya es linda, Abba Nivio Boebeb es polémica. Sí, pero hablemos un segundo, abramos ventana Eurovisión un segundo, ¿no? Para los que vivimos en esta parte del mundo, no Eurovisión, a menos que nosotros, los sionistas que seguimos... Te hago un paréntesis. Dale. El que quiere entender qué es el Festival Eurovisión, tiene que ver en Netflix, por lo menos acá en Netflix, la película de Will Ferrell, es excelente. Fire Saga, Eurovisión, la historia de Fire. Y eso va a entender que él es de Islandia, para Europa. Él es de Islandia, ¿de dónde es? De Islandia. De un pueblito del interior de Islandia. Y ahí, más allá de que es muy graciosa, ahí te muestra qué implica para esos países el Eurovisión, es la vida. Bueno, pero por eso que para nosotros no significa nada. Nosotros solamente conocemos Eurovisión porque somos sionistas, amantes de Israel y seguimos. Pero si fuésemos argentinos promedios, no tendríamos la más mínima idea que eso existe. Pero, digamos, Israel ganó ahí y después, digamos, también era como Israel posicionarse en el mapa, ¿no? Ganar Eurovisión era como ganar la Copa del Mundo. Digamos, esto es una opinión subjetiva. Yo creo que trajo muchos beneficios geopolíticos para Israel. Musicalmente yo creo que fue contraproducente. Creo que cuando la música iba en un lugar de mucho desarrollo, puso en el tope canciones bastante pobres, digamos. Sí, pero de vuelta, digamos, Abba Nivia, que cantamos hasta el día de hoy, o sea, popular, por lo menos en la diáspora. Aleluya. Ok, pero volvió a ganar Israel, que fue hace 2-3 años, con Diva. Ganó 2 veces más. La tercera vez la vamos a retomar porque es espectacular la historia de la tercera vez que gana, que es espectacular. Pero te decía, en los 80 aparece Shlomo Artzi, que había pegado una canción, después le fue muy mal, grabó varios discos, no pegaba una, incluso grabó un disco de Piutim, no sé si sabía, una cosa, un desastre, no pegaba una. Pero en los 80 él empieza a escribir canciones oscuras, totalmente oscuras, sobre la experiencia de soldados en el ejército, pero ya no desde el lugar de, como era en los 70, de el compañero caído y el amor. No, era sangre. ¿Ubicás Apocalipsis Now? Sí, la locura de la guerra, no la tristeza, la locura de la guerra. Y aparecen muchas canciones de ese estilo, como Hom Yuli August, o como Tachat Shmei Yamatijón, o como Laila Lo Yaquet. En Laila Lo Yaquet, él le canta a un amigo, es una especie de levirato, donde él le canta a un amigo y le dice: estoy acá, en tu cama, con tu uniforme y con tu mujer, ¿no? Y pienso en vos toda la noche porque te moriste en la guerra. Sí, él cumpliendo el hockey boom, ¿no? Digamos, generando la descendencia. Sí. Entonces, pero es una locura, es una locura. Y eso relanzó la carrera musical de Shlomo Artzi. Las canciones que escribió en los 80 relanzaron definitivamente su carrera y hoy es un personaje indiscutible. Bien, en los 90, vamos a saltar, ¿viste? Vamos a dar pasos más agigantados. En los 90, un episodio muy cortito, en los 80 hay una ópera rock israelí que se llama Mami,
un episodio medio oculto, la lideró Ehud Banai, que contaba la historia de una chica que vivía de oriental, que vivía en una ciudad en desarrollo en el sur de Israel, y el marido también oriental, va a la guerra, entendemos que es la guerra del Líbano, por la época, vuelve en estado vegetativo, ella se tiene que ir a trabajar para mantener a la familia, va a Tel Aviv, se encuentra con un científico que le cambia el cerebro y que se transforma en un animal político y manda al país a la guerra y pierden la guerra y ella termina siendo de víctima a victimaria, ¿no? Porque ella es víctima de la sociedad y al mismo tiempo manda a toda la sociedad a su final, y al final la acusan a ella, ¿no? Como vos nos destruiste, y no, yo sé lo que ustedes crearon. Bueno, muy interesante esa ópera rock que se hizo hace 2 años la versión cinematográfica. Entonces, en los 90, ya toda esa locura de los 80 pasa a la anestesia de heroína de los 90, ¿sí? Trainspotting. Viste que Trainspotting es la imagen ya no del joven que se drogaba para soportar la realidad, sino el que evade la realidad. No sé ni dónde estoy, perdí noción, tiempo, espacio, realidad, vínculos, perdí todo. Y ahí aparece el héroe de esos años, es Aviv Geffen. Aviv Geffen con un discurso muy polémico de... ¿Aviv Geffen, cuál es la relación con Jonathan Geffen? El hijo. El hijo. El hijo primogénito, que aparte en los 90, en esto que nos gusta a nosotros de la industria del espectáculo, de la farándula y todo eso, salían todo el tiempo en el diario peleándose, y él escribía canciones al padre diciéndole que era un borracho, y el otro diciendo este pibe es un drogadicto que no tiene noción. Una cosa de locura. Muchos conocemos, ¿no? De Aviv Geffen, me parece, Livgot Leja. ¿Ese es de él? Bueno, Livgot Leja es de él. Pero él escribe, básicamente es un rock bastante pesado, con canciones que dicen: este país no sirve para nada, esta sociedad no va a ningún lado, vayámonos de acá. No hay que apostar más al país, no es que tenemos que hacer una sociedad mejor, tenemos que irnos, hay que irse de acá, este país no va a nada. Y lo habla también metafórica y literalmente de los padres, porque habla de los padres, pero también habla de los padres como generacionalmente. Nos dejaron este país que está corrompido, que no tiene valores, ¿no? Ya está. Y aparte él no hace el ejército, y medio que hace un poco de zafarrancho con eso. Entonces tiene como toda una generación de jóvenes que lo amaba y otros que lo odiaba. En ese personaje, el 4 de noviembre de 1995, con el proceso de Oslo totalmente paralizado, el proceso de acuerdo de paz que lideraba Rabin totalmente paralizado, Rabin dice: perdido por perdido, saquemos a la gente a la calle y mostremos fuerza. Y hace un acto y le dice, estamos hablando de que Rabin, generación vieja, ¿viste? Ala dura del laborismo, un tipo que en sus años él ya había sido primer ministro, había sido jefe del ejército en la guerra de los 6 días, se decía que él había proscripto la canción por la paz, Shir LaShalom. Yo lo mencioné, en el año 78 se crea el movimiento pacifista israelí, Shalom Achshav, y en esa época sale Shir LaShalom, que la popularizaron las bandas del ejército y después desapareció del mapa. Ahí nunca supo qué pasaba con esa canción. Esa noche del 4 de noviembre de 1995 vuelven a encontrarse todos esos mundos. Aparece Miri Aloni, la cara de Shir LaShalom, y la canta con Rabin, abrazado, y después está todo eso, de que cuando lo asesinaron a Rabin esa noche, aparece la sangre, la letra de la canción, bueno, ya entra un poco esa cuestión. Pero Rabin le dice a Aviv Geffen: venite, pero ¿cómo? Si a mí me critica, venite. Y él entiende que hay toda una juventud que lo apoya a Aviv Geffen, que va a apoyar el proceso de paz. Y en esa noche Aviv Geffen canta Livkot Leja. Imagínense, nosotros lo tenemos asociado a Rabin, pero Rabin estaba ahí cuando él la cantó. La cantó por un amigo que murió en un accidente, y después esa canción, decíamos Shirei Palmaj, Shirei Eretz Israel, hay Shirei Rabin. Shir LaShalom, Livgot Leja. Los Shirei Rabin eran, porque al año del asesinato de Rabin se hace un recital que se llama Shalom Haber, que eran las palabras que le dedicó Bill Clinton en el entierro a Rabin, adiós amigo, y ahí
hay una serie de canciones que ya existían, que se cantan en honor a Rabin, pero en realidad no son las canciones que se escribieron por el asesinato de Rabin, que hay varias. Una, por ejemplo, de David Geffen, que se llama La Revolución de las Lágrimas, y dice: la culpa es nuestra. ¿Qué podíamos esperar de una sociedad violenta? Sino que agarre un judío el arma y mate al primer ministro. Iba a pasar. Aparece Shlomo Artzi con informe de un asesinato, Doch Retzach, o balance de un asesinato, donde compara el asesinato de Kennedy con el de Rabin, y dice: así estamos dirimiendo los conflictos en nuestros países occidentales. Aparece Arik Einstein y dice, y aparece Ahinoam Nini interpretando un tema de un poema de Natán Yonatán, diciendo: che, Rabin era no era Rabin un líder político, era el Palmaj, eran nuestros valores, era eso que contamos todo al principio de la charla. Mataron eso. O sea, es que durante muchos años, al lado del memorial que hay de Rabin, no en el cementerio, sino donde lo asesinaron, Ahí en se Tel Aviv, juntaban donde llevamos a todos los grupos de Taglit y exacto, todos. memorial, al lado hay un puente, si sigue estando, había un puente, que es como una explanada de la Municipalidad de Tel Aviv. Todos los viernes se juntaban viejos miembros del Palmaj a cantar canciones, Shira Betzibur con el acordeón, todo eso que nos imaginamos. Así, todos los viernes a cantar esas canciones en honor a Rabin. Hay quien dice, hay un documental que salió en los 90 sobre la historia del rock israelí, y dice: el asesinato de Rabin atrofió, porque nos hizo como volver a una cosa medio nostálgica. Sí, Che, recuperemos esas el Ani canciones. Beatá, estaba pensando, el Ani Beatá de Arik Ani Einstein, es de Beatá. esa época. Ani Beatá, No, ¿no? Ani Beatá es de los 70, él la Okay. escribe en otro contexto con Shalom Hanoch, y es muy interesante Ani Beatá, porque Ani Beatá, fíjate que dice: vos y yo cambiaremos el mundo. Rompe con todo el discurso sionista hasta el momento, que era no era vos y yo, sujetos individuos, sino eran nosotros. El sujeto era colectivo, no había individuos. O sea, aparece el individuo, vos y yo, cambiaremos al mundo. Entonces el entorno ya no es Israel, es el mundo. Israel está en un mundo. Eso no existía en los 70 en Israel, no había mundo. Para un país que habla otro idioma, que no habla nadie más en el mundo que Israel. Entonces, Anibeta es muy interesante. Bueno, aparece este quiebre y aparecen muchas bandas de rock muy, muy oscuro en los 90, para muy interesante también, pero muy rock pesado, muy por ahí. En los 2000, también, viste, hay algo de las paradas bélicas de Israel que también van marcando el pulso. La segunda intifada, que llamamos segunda intifada, octubre del 2000, hasta no se sabe bien cuándo, 2002, 2003, no sé cuánto duró, se generó, yo lo llamo la batalla de las bandas. Empezó a ponerse muy de moda el hip hop, la música urbana. Y aparece, por un lado, del lugar de la izquierda, vamos a decir, Adag Nahash, el pez víbora. Una banda de Jerusalén, raro que salga una banda de Jerusalén, contra Subliminal, un cantante de los sectores sefaradíes, sectores bajos, populares, ultranacionalista Son frente las a dos los bandas que otros. estaban de moda cuando yo hice la Akshara en el 2007. Exacto. Digamos, en el Mahon Le Madrigim lo que se escuchaba era Dag Nahash y Subliminal, digamos. Rivales. Y Sí, uno pero te quiero haciendo decir algo, crítica Leo. social y otro diciendo, vamos a bancar la parada. Sí, pero te quiero decir algo. Pero esto es lo interesante, que creo que es una ventana que tenemos que terminar de cerrar y abrir. Para el judío diaspórico, para el Uri romano, el Madrid de la diáspora de la Argentina que va a Israel, le gusta tanto Subliminal como a Dag Nahash. Exacto. Porque No, musicalmente... se Bueno, pero esto entiende es lo que digo, importante. porque el Musicalmente los judío dos son muy diaspórico... buenos. No, pero no digo por eso. Vos te conectás con lo que es popular sin entrar tanto en cuál es, de qué sector proviene, y te quedás más, no sé, Shira Sticker, digamos, no te importa si sos de ultra, digamos. Vos sabés que Shirata Sticker la escribió David Grossman, el escritor David Grossman. No sabía. Sí, es de Y a David Dag Grossman. Nahash le puso la música, le puso la melodía. Lo invitaron, o sea, es una colaboración entre ellos.
El tipo Esa lo que también hizo es fue una agarrar canción para hacer stickers, todo un episodio de esa canción. los 90, y los stickers eran un modo de manifestación política en los 90 en Israel, y él hizo con todos los stickers que había, hicieron un rap, una cosa muy buena, Shirat Sticker. Medinat Pero bueno, Alaha, Alja Medina, te esa digo, parte es maravillosa. total, exacto. Y vos tenés como tribus, es como una cosa de tribus urbanas que se enfrentan muy interesante, que representan dos mundos de la sociedad israelí. Para recomendar podemos decir Shir Tikva de Subliminal, perdón, Shir Tikva no, sí, Tikva. Y de Adag Nahash podemos decir Gabi Devi o Los Frayerim, no somos tontos, por usar un término así más liviano. No somos tontos. Pero en Israel, me parece, Que no Leo, somos vale la tontos es... pena la aclaración. Alti Fryer, digamos, es una expresión, digamos, no te dejes boludear, no seas boludo, digamos, anda para adelante, No digamos, sos un, no sos un es una imbécil. expresión bien israelí, digamos, es como Entonces, la... exacto. Pero porque la crítica ya empieza a ser un poco más sensata. ¿En qué sentido? Ya no es a los grandes temas de Israel, la guerra, la paz. Es, che, me está subiendo los impuestos, no tengo para morfar, los alquileres por la nube, la mayor tasa de mortalidad es por accidente de tránsito. Che, empieza a ser más urbano. 2011, hay en Israel la primera manifestación por tema no bélico, que es lo que se llamó la manifestación del cottage. ¿Sí? Porque decía que subió el queso cottage, Estaba subió en mucho, Israel, entonces estaba era en un Israel esta símbolo de que semana. se había... Estaba en Israel yo. Que fue como, ¿te acordás que en 2008, bueno, fue la crisis mundial financiera? Disparó muchas cosas, especialmente la verdad el tema fue inmobiliario. Era muy difícil conseguir vivienda, y salen a la calle y ahí sale Adag Nahash y Shlomo Artzi, se pone de moda una canción de los 70 de Shlomo Artzi que era Pitom Kamadam, Babokeru Margeshki, que era esto. Era una canción medio sonsa, si se quiere, de los 70, que aparece como, de repente, la canción dice, un hombre se levanta, sale a la calle y se siente que es el pueblo, y avanza. Entonces, claro, imagínate, estás en una manifestación, ¿no? Como acá en Argentina sería con la cacerola y escuchás eso y salís, ¿viste? Envalentonado. Pero de vuelta, Y Leo, eso generó quiero, muchas perdón, canciones, hay una banda... Leo, perdón que te interrumpa, pero esto es muy importante lo que Sí. decís. Yo creo que si salimos en una manifestación en la Argentina, me costaría pensar una canción que nos podría unificar en una marcha. Claro. No estoy diciendo los peronistas con el lema Siempre hay alguien que peronista. queda fuera de eso. Sí, pero en Israel de vuelta pasa algo con la música, que, digamos, que es del pueblo. No sé cómo explicarlo y no sé si estoy idealizando o romantizando algo, pero me parece algo con la música popular que la gente la tiene en común. Me costaría mucho pensar ¿qué canción? Salimos en una marcha en la Argentina, ¿qué canción cantamos? Primero, no utilizaríamos una canción, ¿no? ¿Se entiende lo que digo o no? Digamos? Sí. También lo que vos tenés acá es que tenés diferentes circuitos de dónde circula la música, entonces si vos querés escuchar determinada música, escuchás determinada radio, qué sé yo. En Israel está todo más concentrado. Pero de esto que vos decís, vos fíjate que hablábamos de los 60 folclóricos, y un ícono era una formación coral que se llamaba Agibatrón, formación coral kibutziana, y cantaban todas esas canciones así, bla, bla, bla. Y en esta manifestación del Cottage salió Agrubatrón, que era el grupo, fue palabras entre el grupo y el Gibatrón, y lo que hacían era cantar canciones de protesta como reversionadas. Por ejemplo, cantaban esta de Shlomo Artzi, Pitom Kamadam, le intervenían con fragmentos de la Declaración de la Independencia, como diciendo, che, recordemos que nos habíamos prometido que iba a ser este país. También en tono así medio hip hop, medio rapero. Viene todo esto de las batallas de las bandas, y después viene un otro momento que yo creo que está más cerca del momento actual, que es un momento más espiritual. Vos sabés que una cosa muy común, hablábamos de cómo el ejército cohesiona a la sociedad israelí, también marca algunas etapas de la vida de las personas, y una de las etapas de la vida de las personas es el viaje después del ejército.
haces el servicio militar obligatorio y después te vas a muchos, vienen acá a América Latina, otros se van al sudeste asiático, ¿sí? Los dos grandes polos. Y se ve que de tanto viaje al sudeste asiático, algo de esa cultura oriental les pegó. Y lo unieron con los judíos, ¿no? Y lo unieron con el reggae, y lo unieron con el budismo. Por eso decía que no necesariamente religioso, espiritual. Y aparecen bandas como Yotea Nebuá, que ahora está el cantante que se llama Abraham Tal, aparece Idan Reichel, ¿por qué no? Que tiene Idan Reichel una proyección más internacional. Aparece Moshe Ben-Ari. Moshe Ben-Ari, que es un cantante de rastas, era el cantante de una banda llamada Sheva, que es muy conocida por una canción, que es Salam. Salam. Claro, Esa Shirabe Tzibur está en el top 10. Exacto. El cantante de esa banda se abrió y es un cantante muy conocido en Israel, se llama Moshe Ben-Ari, canta bastante reggae y ese tipo de cuestiones, y muy espiritual en la letra. Entonces, Dios, empezamos la charla matando a Dios o dejándolo de costado, vuelve a escena. Vuelve a escena, y vuelve a escena como un faro posible. Che, tantas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no tendrán una respuesta acá? ¿No tendremos que volver a pensar si acá hay una respuesta en este camino, pero que no un camino en el sentido de ya está escrito, de verdad revelada, sino otra vez de espiritualidad? Hay algo que de la trascendentalidad, hay algo que nos trasciende. Che, miremos más allá, miremos por encima de los problemas cotidianos, amor, confraternidad, todo ese tipo de valores, vuelven a escena. Y ahí y eso habilita también el regreso, Leo, como vos decías, déjame sumarte algo. ortodoxos. Claro, sí. Eso, déjame sumarte algo. Me parece que la vuelta a Dios y también la popularización cultural de canciones con temática religiosa, que incluso el no religioso, el no creyente, el laico, el gironí en Israel la canta. Digamos, me parece que también tiene que ver eso por un lado, el mundo sudeste asiático, el budismo, espiritualidad por un lado. El otro lado también la reivindicación, como bien dijiste, desde los 70, 80 del mundo mizrají, que el mundo mizrají nunca fue ese judío polaco, alemán, digamos, siempre fue tradicionalista, Dios siempre fue parte de su agenda y estaba como uno más en su vida. Y también esto de estos ortodoxos modernos, no sé, a mí me gusta mucho Hanan Ben-Ari, ¿ok? Y tiene canciones, por ejemplo, una que me encanta a mí, que me gustaría remarcar es Wikipedia. Wikipedia. Oh, Wikipedia es una canción maravillosa que él canta. Buscala después del podcast, Leo, porque es maravillosa, la melodía es linda, y aparte dice, no me encasilles como me lees en Wikipedia, y habla de las diferentes tribus urbanas en Israel como local Haredi primitivity tzitzit, dice, digamos, no todo Haredi es un primitivo con tzitzit, o no todo smolaní es un terrorista, digamos, no todo izquierdista bueno, apoya. acá pasan dos cosas muy interesantes, para cerrar un poco este concepto. Mucho cantante israelí, Hazar Bichuba, ¿sí? Que vuelve a las fuentes, que se vuelva religioso, diríamos, de los laicos, que era laico y ahora es ortodoxo, y ahora encara su carrera, o sea, hace una conversión en el medio de su carrera. ¿Quién? Perdón, me perdí. Muchos cantantes israelíes, sí. muchos, que es una tendencia. Y que vos vas siguiendo cómo la carrera va mutando y va yendo para un lugar. Punto 1. Punto 2, romper con la idea carlevagiana de que la música, o sea, Carlebach hizo una revolución muy importante en la música litúrgica, pero litúrgica finalmente. O sea, muy importante para renovar la tefilá. Pero de ahí a que renovar el público en términos de mainstream, no sé. Estos empiezan a hacer como buen rock. Buenas canciones hacen, de verdad, y cantan bien. Y buenas bandas, y suenan bárbaros. Estoy pensando en Jonathan Russell, en Aaron Russell, no sé si nombres que te tiro, porque son espectaculares. Uno que es bastante conocido es Julie Rent, actor de Stiesel. Todo lo que uno se imagina de un ortodoxo con la capota, con la barba larga, es él.
haciendo humor, haciendo rock. Tiene un programa que es Julie Rent Entrevista, donde él entrevista a todos los cantantes del rock israelí, y desde los mundos de cada uno, y son espectaculares esos diálogos. Vos mencionaste Jay Ribo, y ya empieza no desde un lugar de los ortodoxos haciendo música para ortodoxos, sino se van cruzando. Hay Abraham Fried, un cantante, un señor que tiene unos cuantos años, Jabadnik estadounidense, que cada vez que va a Israel la rompe. Podés buscar, hay una canción muy linda de Rami Kleinstein, que me gusta mucho, se llama Matanot Ktanot, otra que sirve mucho. Exacto, sirve mucho ahí para desfilar un montón. Cantada por Abraham Fried y Rami Kleinstein en vivo. Es espectacular. Mundos antagónicos que se cruzan y ya las fronteras se rompen, se vuelve todo mucho más interesante. Sin mencionar cosas que dejé de lado, de costado. Por ejemplo, un personaje como Ivry Lieder, que es para mí uno de los mejores artistas pop. Y Dan Reichel, que acá lo conocemos un poco más, era el tecladista de Ivry Lieder, o sea, para que entiendas la figura. Ivry Lieder es homosexual. Y lo que hizo fue incorporar su identidad a sus canciones. Entonces te encontrás con manifiestos gays que la rompen, que son temas. Hay una canción, algunas son más románticas, hay una canción que se llama Por siempre Mary, Mary la Netzach, y es la historia, entonces vos vas siguiendo la canción, y está en género femenino, no contado, es una chica que está en un bar, está en una situación ahí medio de levante, y vos vas siguiendo toda la historia, y se va con el chico, y se van a la casa, qué sé yo, y después el chico se va y la deja sola, y al final son todos iguales, los hombres, pero a mí no me importa porque yo también soy hombre. ¿No? Entonces la cosa, borrar las identidades de género, no sabes si es gay, si es transexual, no sabes quién está cantando la canción al final. Es muy interesante. Por eso digo, vuelvo a Uri al principio, que es lo que a mí me encanta y me motiva de la música israelí. Primero disfrutarla, ¿no? Por lo que vos dijiste antes, fundamental. Si no te gusta, es más difícil. Pero segundo, puertas de entrada. Tratar de comprender un poco a la sociedad israelí desde diferentes ángulos, reconocer matices, revisitar. Decir, che, esta canción, ¿qué pasa si la pongo en contexto? ¿Qué pasa si al Coleile pienso cuándo y por qué se escribió? Pienso que es en el 73, la guerra de Yom Kippur. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué pasa si...? Y la saco, ¿viste? Porque yo al Coleile también es una canción que, ¿viste? No, me cuesta mucho. No, y creo, y ya empezamos a cerrar, Leo, ya nos pasamos de la hora, pero estuvo espectacular. Creo que también uno de esos puntos que tenemos que hacer el énfasis es esa diferencia entre el impacto de las canciones entre el israelí y el judío diaspórico, ¿no? Digamos, es como que nosotros vamos con un imaginario, con estas canciones de Shira Betzibur, que quizás se dejaron de cantar, dejaron de resonar en Israel hace tiempo ya, pero nosotros las seguimos elaborando, y que también está bien, ¿no? Porque lo cual está bien, claro. no podemos estar en el trend de la moda de lo que salió ayer en Galgalatz, hace 2 días y que él es el único cantante, porque vivimos en la diáspora y creo que en la diáspora todavía tenemos ese imaginario de Shirei Israel, Ayafa Beatová, ¿no? Eretz Israel, Sheliyafa, Begampora, Sí, pero creo que ahora, ¿no? Creo las dos cosas. Creo que soy bastante benevolente en el sentido de creer que efectivamente, si funciona, está bien, ¿viste? Whatever it works, ¿viste? Si funciona, no deja. Pero también entiendo que hoy en día tenemos tecnologías que nos permiten saber en tiempo real, tener acceso real a muchas de las cosas, y que podemos hacer, especialmente los que trabajamos en temas culturales o educativos, buscar un poquito más. Sí. No, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero pero también está lindo porque también hay algo que creo que por quizás mi deformación profesional, religiosa y demás, creo que hay algo de esas canciones que se convierten en los nuevos Adon Olam, en los nuevos Igdal, en los nuevos Shema, en los nuevos, bueno, digamos... Perdón, me lo tirás y aunque sea una anécdota para terminar. Adon Olam la escribe Uzi Hitman,
en los 80. No, la melodía de Adon Olam. La melodía. Una de las melodías más populares, sí, perdón. Aparte tampoco es la única. Las melodías más populares, Adon Olam, Asher Malam, esas de Uzi Hitman, que es el de Ani Nolati La Shalom, es el mismo. Y que escribe además una canción que se llama Elohim Sheli, Ratziti Shetai, que sueña que viene un ángel y le iba a traer la paz, y se despertó y no estaba el ángel y no estaba la paz. Eso también, ¿no? Y yo con esto yo cierro mi parte y después te dejo a vos, Leo, palabra final. Eso también a mí, viste que siempre es, si lo judío es religioso, es una cultura, es una nación, ¿qué es? En la música en sí y en estos propios artistas tenemos ese menjunje inentendible e inabarcable e imposible de ponerlo en una cajita, ¿sí? Porque es esto, es el mismo que puede negar a Dios en una canción, en otra canción reversionar a Adon Olam, que es un poema litúrgico de la Edad Media, que lo único que hace es loar a Dios con los atributos de fe de Maimónides, ¿no? Pero es muy difícil eso, pensar en un artista cristiano estadounidense que canta una canción, que populariza una canción de Jesús, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Una canción de la iglesia cristiana. Creo que es imposible pensar ese mismo artista haciendo un recital de hip hop. Claro. Pero en Israel pasa, con los artistas israelíes pasa. Bueno, yo te comentaba en un momento que David Rosa, que es un artista rock, sacó un disco ahora de Tfilá, y hace 40 años cantaba una canción que se llamaba Balada de la Joser, donde básicamente destruía a una persona que de repente se hizo religiosa y ahora qué. Y todo en el mismo artista. Yo creo que Israel es el país en donde el laico es religioso y Dios es laico. Ya fe. Esa es una linda frase para cerrar, Leo. Ahí estamos. Bueno, Uri, mil gracias por la invitación, a mí me encantó. No, gracias a vos, espero que todos nos hayan visto o escuchado, lo hayan disfrutado. Y ahora la propuesta es todas las canciones que fueron escuchando y demás, vayan a buscarlas en Google, vayan a buscarlas en YouTube, en Spotify, y a disfrutar de la música israelí, que hay mucho para escuchar. Leo, nos vemos la próxima. Chau, chau.